Muy buenos días a todos, buenas tardes. ¿Qué tal? Mi nombre es Rafael Mier. Antes que nada, pues agradecer a la Conavio por la invitación para participar en este seminario, pues que estamos colaborando varios colegas. Para mí es un honor colaborar con esta importante institución y hablar pues de la riqueza del maíz que tiene nuestro país como centro de origen y además de diversificación de este importante grano. Voy a compartirles una presentación que es sobre la cual vamos a estar pues compartiendo conocimientos acerca del maíz, ¿no? A ver, un segundito. Bueno, la presentación que les voy a impartir el día de hoy se llama La biodiversidad del maíz y su presencia en la cocina mexicana. Hoy vamos a ir viendo, el maíz es el ingrediente de mayor importancia en nuestra cocina y por lo tanto, pues vamos a hacer una relación entre la biodiversidad que tiene nuestro país y pues toda la gama de platillos y usos que tienen los maíces en nuestro país. Primero, pues nada más presentarnos quiénes somos. Nosotros formo parte de esta institución que se llama Fundación Tortilla. Es una organización sin fines de lucro que fue fundada en 2015. Este año cumplimos nuestro 5º aniversario y nuestra misión es promover la cultura y consumo del maíz y la tortilla como elementos fundamentales del bienestar nacional, ¿no? Nosotros creemos que el maíz es un motor muy importante de bienestar en la parte nutricional, en la parte cultural, en la parte económica, social, y esa es nuestra labor, ¿no? De hecho, pues estas son las importancias que nosotros vemos y creemos que tiene el maíz para México. México es un país que está basado su cultura en este importante grano. Gran parte de las civilizaciones que se dieron origen en nuestro territorio, pues tenían el maíz como un elemento central, tanto de su alimentación como de su cultura. Y también, pues el maíz es un alimento de enorme importancia económica también. Existen cerca de 2 millones de productores de maíz en México, hay más de 100,000 tortillerías, 500,000 restaurantes que se dedican a vender y a promover, pues transformar el maíz en múltiples alimentos. Y justamente esto torna al maíz como uno de los alimentos de mayor importancia en la dieta nacional. El maíz es la principal fuente de calorías y por lo tanto de energías para el pueblo mexicano. Yo siempre pienso que es el maíz el que nos hace tener la energía suficiente para salir a trabajar, a estudiar en nuestro país. Es también una de las principales fuentes de proteínas en el país y gracias a la nixtamalización la tortilla principalmente, los tamales, pues son la principal fuente de calcio también. Entonces, pues sin duda, el maíz pues representa una parte muy importante, ¿no? Para la alimentación y salud del pueblo mexicano. Y luego, pues, por supuesto, y es de lo que vamos a hablar hoy, es acerca de la importancia que tiene el maíz en la gastronomía, en nuestra cocina mexicana que tanto orgullo nos representa y que además, pues, es tan rica y variada, a grado tal que, pues hemos logrado ya una distinción a nuestra cocina como un patrimonio valioso, un patrimonio intangible para la humanidad, no solo para los mexicanos, ¿no? Pero, pues bueno, antes de hablar acerca del maíz en la cocina, es bueno hablar un poquito acerca de la historia y el origen del maíz. El maíz, a diferencia de otras plantas, no tiene un pariente silvestre que pertenezca a su misma especie, ¿no? O sea, es una planta que se ha acordado, se ha consensado con diferentes expertos a nivel nacional y mundial que la planta del maíz proviene de una especie hermana que son los teocintles, que como pueden ver en esta imagen, pues es una planta similar a nuestra planta del maíz. Sin embargo, pues esta planta de teocintle pues tenía múltiples ramas y producía unas mazorcas muy pequeñitas de granos muy duros, como pueden ver en esta imagen. Estas son las mazorquitas de teocintle. Y esta planta de teocintle fue seguramente la que dio
como origen pues al maíz que actualmente conocemos, ¿no? Pero para ello pues tuvo que pasar un largo proceso de adaptación y de selección que vamos a ir viendo, ¿no? Esta imagen que pueden ver aquí pues es un teocintle y también algunos híbridos ya entre maíz y teocintle, pero algo así similar es lo que pues, seguramente pudimos haber encontrado hace miles de años, ¿no? De hecho, vamos a hablar un poquito acerca de esto. Los restos más antiguos que se han encontrado del maíz hasta la fecha se localizan en la cuenca del río Balsas. Aquí pueden ver esta imagen de este maravilloso río mexicano que se ubica en el estado de Guerrero, en donde todavía es posible encontrar a este teocintle parviglumis creciendo de forma silvestre. Y ahí, pues, hace algunos años, unos arqueólogos, el doctor Anthony Renner y la doctora Dolores Piperno, estuvieron realizando investigaciones acerca del uso del maíz y de dónde se encontraban los vestigios arqueológicos más antiguos. Y fue así que llegaron a este lugar, en una región que se llama Xihuatoxtla, muy cerquita de Iguala y de Chilpancingo Guerrero, en donde debajo de esta gran piedra ellos encontraron un pequeño refugio donde se encontraron varias piedras y varios utensilios que demostraban que los antiguos pobladores de esta región ya molían diferentes granos o alimentos con estas piedras. Y una vez que se analizaron los restos que contenían estas piedras, ellos pudieron demostrar que ya desde hace 8.700 años de antigüedad se molía ya maíz en esta región. Y esto pues hasta la fecha es el resto más antiguo que se ha encontrado pues de maíces tanto en México como en el mundo. Gracias a esta investigación se otorgó o ya se ha consensado que México es pues uno de los centros de origen, el centro de origen de esta importante especie que hoy en día pues ya es la más sembrada y cultivada por todo el mundo, ¿no? Eh, Ahora, en este proceso de evolución, pues hubo una fase intermedia. Aquí vemos una tabla que presentan en un libro importante, en la cual pues existen diferentes teorías. Existe una teoría en la cual se piensa que existe un único centro de origen, este que estamos mencionando en la cuenca del río Balsas, y existen otros investigadores como el doctor Cato y muchas otras personas más que hablan más de la posibilidad de una teoría multicéntrica, ¿no? Y esto implica que puede haber sucedido la domesticación y posteriormente la diversificación del maíz en diversos puntos y que al mismo tiempo pues estaba sucediendo esto, ¿no? Existía una planta de teocintle que por algunas circunstancias biológicas, ambientales, seguramente tuvo y presentó alguna mutación que generó pues una cierta clase de teocintles, maíces, incipientes, antiguos, de las cuales los antiguos pobladores seguramente pues se interesaron en ella y empezaron a cultivarla y fue así como dieron origen al maíz moderno, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos un mapa donde se representan con estos colores amarillos los 5 posibles centros de origen que se postulan por el doctor Cato y algunos otros investigadores. Aquí se cree que simultáneamente, aquí en Oaxaca, un poco en Tabasco, Chiapas, inclusive Guatemala, seguramente empezaron a suceder estas mutaciones en el maíz. Diferentes pobladores pudieron haber tenido interés en estos maíces ancestrales o teocintles, ¿no? Y empezaron a cultivarlos y poco a poco pues fueron desarrollando la agricultura en torno a esta importante planta, ¿no? Y luego, pues en ese entonces, estamos hablando de 9.000, 10.000 años de antigüedad, pues todavía había un gran flujo de personas, no eran pueblos sedentarios, sino que eran nómadas, viajaban mucho y seguramente todavía pues viajaban de temporada en temporada. Y estos flujos migratorios que podemos ver representados con estas flechas, seguramente pues empezó la gente a moverse junto con sus semillas
Y entonces, donde confluyeron diferentes maíces provenientes de diferentes regiones, fue que se crearon estas zonas rosas que representan los mayores centros de diversificación del maíz. En estos estados, en estas regiones de nuestro país, es donde hasta la fecha es posible encontrar la mayor biodiversidad, diversidad de maíces con que cuenta México, ¿no? Ahora, el maíz es una planta que ha logrado adaptarse a un sinfín de climas. México tiene un clima muy variado y muy rico. Tenemos pues terrenos en las costas, desde los 0 metros sobre el nivel del mar hasta las grandes montañas y volcanes de nuestro país, en donde hemos podido encontrar maíces pues a cerca de 3000 metros sobre el nivel del mar. También es posible encontrar variedades de maíz que se han adaptado a los desiertos, a los bosques, a los valles, y cada una de estas climas, de estas zonas geográficas, pues le han ido impartiendo ciertas características al maíz, ¿no? Asimismo, pues el maíz es una planta que ha tenido desde sus inicios pues una estrecha relación con el hombre. Y pues aquí tanto hombres como mujeres, niños, familias enteras, durante cientos de años y numerosas generaciones, han ido seleccionando poco a poco las características en el maíz para hacer pues de este grano pues el alimento más importante para el pueblo mexicano. Poco a poco, estas personas han ido encontrando aquellos maíces que se adecuaban más a su cocina. Fue así que los maíces en un principio eran maíces muy duros, maíces del tipo palomero, y hoy en día, sin embargo, tenemos una amplia gama de maíces de muchas formas, colores, durezas, muy amplias, ¿no? Las cuales pues tienen sus usos diferenciados en la cocina mexicana, ¿no? Aquí tenemos esta imagen para que podamos ver pues la enorme diversidad de maíces que se ha logrado generar en el territorio mexicano y por supuesto también en todo el continente americano. Toda América es una región en la cual el maíz pues fue un alimento central. El maíz viajó pronto hacia Sudamérica, también viajó hacia Norteamérica, de forma tal que muchas civilizaciones antiguas de nuestro continente americano, pues estuvieron basadas en la alimentación de este importante grano. Se habla de que existen más de 300 razas de maíz en toda América, y en el caso de México, pues se habla que son 59 razas, ¿no? Ahorita vamos a entrar un poquito a ese tema. Eh, para poder comprender los diferentes tipos de maíz que tiene México, pues es necesario clasificarlos. Toda esta enorme diversidad, pues invita a las personas a querer conocer más y a poder diferenciarlos y clasificarlos, ¿no? Entonces, hay una clasificación popular. Cuando uno va a las comunidades, va a las diferentes regiones de nuestro país, lo más habitual es que la gente haga referencia a sus maíces de acuerdo a estas clasificaciones. Puede ser, por ejemplo, el color. Uno viaja, por ejemplo, aquí al Estado de México y ellos, los productores te mencionan, ¿no? Los tipos de maíz en función del color. Nosotros sembramos maíz negro, sembramos maíz blanco, maíz amarillo. Esta es una clasificación pues, que se basa en la característica de los pigmentos del maíz, ¿no? También es muy habitual que encontremos maíces que se clasifican de acuerdo a los usos culinarios. Y por ejemplo, pues son los maíces pozoleros, o por ejemplo, hay maíces en nuestro país que se utilizan especialmente para pinole. Entonces, es muy común que en las comunidades te digan mi maíz pozolero, mi maíz palomero, mi maíz para pinole. También hay otras clasificaciones, por ejemplo, por el tipo de grano. Hay gente que hace referencia, como es el caso de esta raza de maíz, zapalote chico. Hay un maíz zapalote de un poco mayor tamaño. Hay maíces que se clasifican por los usos ceremoniales, por ejemplo, pues los maíces de color, que representan diferentes puntos cardinales para los pueblos huirráricas, ¿no? Y también los tarahumaras, los rarámuris.
Entonces, hay diferentes formas en las cuales las mismas pueblos indígenas y comunidades han clasificado sus maíces, ¿no? Pero estas clasificaciones muchas veces eran muy regionales, muy locales, pero una vez que la gente sale de las regiones, se puede apreciar que el maíz es mucho más amplio y que existían muchas variedades más. Entonces, por ejemplo, la clasificación de maíces por color y hablar de maíces azules queda un poco limitada porque resulta que México tiene muchas razas de maíz que se pueden presentar en un color azul. Entonces, poco a poco se han ido desarrollando otras formas de clasificar el maíz para enriquecer esta diferenciación. Una de las primeras formas de clasificar, pues fue hacer una distinción por los tipos de grano, que además esta clasificación contribuye mucho a la parte culinaria. En la cocina se toma mucho en consideración el tipo de grano de los maíces para definir para qué pueden servir o qué usos pueden tener en la cocina, ¿no? Entonces, hay un grande grupo de maíces del tipo cristalino y palomero, que son maíces que tienen granos muy brillosos, de apariencia muy cristalina, que son unos de los maíces más duros. Y justamente esta dureza, por ejemplo, en el caso de los maíces palomeros, son las que permiten que en el, ante el contacto por el calor, pues esta gran dureza genere una presión y libere la energía suficiente para estallar y formar una palomita de maíz. Luego tenemos otros maíces dentados, como son el caso de muchos de nuestras razas, por ejemplo, el maíz tuxpeño, el maíz celaya, son maíces dentados. Y este tipo de maíces son de una dureza intermedia y se pueden utilizar mucho pues para elaborar tortillas, tamales, atoles y muchos otros alimentos, ¿no? Tenemos también los granos harinosos. Aquí una de las razas más representativas es el maíz cacahuacintle. Son maíces muy suavecitos, son muy harinosos y con estos maíces pues se pueden hacer excelentes platillos que llevan el maíz hervido, como es el caso de los pozoles, pero también son maíces que son de gran calidad como elote. Entonces, existen diferentes razas de maíces harinosos, como es los elotes occidentales, el maíz bofo, el maíz harinoso de 8, todos son maíces muy suavecitos. Luego tenemos maíces dulces, que como pueden ver, presentan estos granos, pues un poco parecen pasitas, ¿no? Se deshidratan y adquieren esta apariencia un poco rugosa, debido a que contienen una gran cantidad de azúcares, los cuales no logran convertirse en carbohidratos y es por eso que se absorbe esta humedad y no se materializa en almidones y por eso no tienen el grano lleno. De estos maíces dulces, los cuales tenemos dos razas en México, el maíz dulce y el maíz dulcillo, es que posteriormente los estadounidenses desarrollaron pues todas las líneas de maíz dulce, estos elotitos que venden enlatados, han sido desarrollados a partir de esta genética de maíces dulces, ¿no? México casi no cultiva este tipo de maíz, lo utilizan para algunos dulces que vamos a ver más adelante. Y luego tenemos el maíz tunicado, que cada uno de sus granos presenta una envoltura de las glumas o las hojas, que en México se le llama también totomoxtle. Este tipo de maíces se utilizan más bien, pues hoy en día con fines artesanales. Hay una comunidad que se llama San Juan Ixtenco en Tlaxcala, que ha conservado mucho esta variedad. Ahora, estos maíces tunicados eran también maíces palomeros. Recientemente hicimos algunas pruebas y hemos comprobado cómo estos maíces tunicados también conservan todavía la habilidad para reventar y formar la palomita. De hecho, se han encontrado vestigios de maíces tunicados, por ejemplo, en las cuevas de Nuevo México, en Estados Unidos, en donde ya desde hace más de 4,000 años se hacían palomitas con este tipo de maíz, ¿no? Aquí les muestro una imagen al interior de estos granos para que ustedes comprendan esta diferencia
en función de la dureza del grano. Hay granos que son muy duros, como es el caso de los maíces cristalinos. Todo su endospermo, que sería pues la carnita que tiene el maíz a su interior, es muy dura y presenta esta apariencia cristalina. Los maíces dentados, sin embargo, ya presentan una consistencia más suave, más harinosa, hasta llegar a los maíces harinosos como el cacahuacintle, que como podrán ver, pues contienen pura harina. Al ver estos maíces en su interior, pues es fácil comprender cómo cada uno de estos maíces tienen en nuestra cocina diferentes usos, ¿no? Y los vamos a ir viendo posteriormente. Ahora, es importante comprender desde la parte taxonómica dónde se coloca el maíz, ¿no? El maíz pertenece a un gran género, que es el género Sea, que tiene tres principales especies: Sea diploperennis, Luxurian y Sea maíz. Todas estas otras especies que vemos aquí y subespecies son los teocintles. Todos los teocintles y maíces pertenecen a este gran género Sea. Sin embargo, todos los maíces pertenecen a una sola especie. No tenemos muchas especies de maíz, existe solo una, y es la Sea maíz, subespecie maíz. Todos los maíces que se cultivan pertenecen a esta categoría. Por lo tanto, sería incorrecto hablar de muchas especies de maíz. Especie solo hay una, y por lo tanto había la necesidad de generar una distinción más abajo, un nivel inferior, en la cual pudiéramos clasificar, por ejemplo, todos estos maíces que vemos aquí. Si no son de diferentes especies, todas son de la misma especie, ¿cómo podemos empezarlas a diferenciar? Y fue así que alrededor de 1942, estos dos investigadores americanos propusieron una forma de clasificar los maíces de acuerdo a sus razas, ¿no? Y de hecho ellos pues acuñaron esta definición que se sigue utilizando hasta nuestra fecha, que propusieron generar una clasificación eh, en base a esta definición, ¿no? Una raza de maíz es un grupo de individuos o de maíces relacionados entre sí que presentan suficientes características en común para que sean reconocidos como parte de un grupo. Aquí esta imagen que les pongo aquí a la derecha, precisamente, pues permite darnos cuenta cómo este maíz, ¿no? Elotes occidentales, pues difieren de este maíz cacahuacintle, y es así como podemos empezar a clasificar y decir, bueno, pues esto puede ser una raza, esta puede ser otra raza, aquí tenemos los maíces tonicados, aquí tenemos maíces cónicos, y así fueron empezando a clasificar las razas. Aquí, por ejemplo, les pongo un ejemplo para que se vea claramente dos razas muy importantes para la elaboración de pozole: la raza de maíz cacahuacintle y la raza de maíz ancho. Aquí podemos ver cómo en su mazorca, en las características de sus granos, son plantas diferentes, ¿no? Y son, pues, razas diferentes, ¿no? Fue así que esto, pues, empezó a generar un gran interés. A lo largo de la historia, muchas personas se han interesado en clasificar y en tener una mayor información acerca de los maíces mexicanos y americanos. Y en el año entre 1943 a 1950 se llevó a cabo un ejercicio muy importante en nuestro país a cargo de estos dos doctores, el doctor Edwin Wellhausen y el doctor Efraín Hernández Xolocotzin, quienes, gracias a una colaboración entre la Secretaría de Agricultura en su momento y la Fundación Rockefeller, viajaron por todo nuestro país y empezaron a generar colectas de todos los maíces que se cultivaban en aquel tiempo en México. Estas semillas, estas variedades de maíz, las trajeron aquí a Texcoco, en el Estado de México, y estuvieron cultivándolas y las estuvieron analizando en diferentes características, ya no solo las características de la mazorca, sino también cómo eran sus plantas, cómo eran sus hojas, cómo eran sus estigmas, sus espigas. Y fue así que clasificaron las primeras 25 razas de maíz,
En 1952 se publicó este gran libro que es pues una referencia obligada para todos ustedes que quieran adentrarse más a la diversidad del maíz. Lo pueden encontrar en diferentes páginas, se encuentra de hecho en versiones digitales que pueden acceder, ¿no? Aquí se describen las primeras 25 razas de maíz y ello despierta pues el interés en la academia, en los diferentes investigadores para continuar investigando y clasificando nuevas razas, ¿no? Aquí no me voy a detener a mucho detalle, pero quiero que sepan que hay grandes investigadores, como es el caso del doctor Ortega Pasca, del doctor Cato, los doctores Goodman, Beard, que han ido clasificando nuevas razas de maíz para México. Actualmente, la CONABIO y todos estos investigadores han reconocido 59 razas nativas. Esto quiere decir que son originarias de nuestro país. Y aquí, pues, en este libro, que es un libro que precisamente pues, se realizó en colaboración con la CONABIO, aquí pueden encontrar toda una tabla de las investigaciones que se han realizado en México para clasificar todos estos maíces, ¿no? Aquí les pongo un ejemplo, ¿no? Que ya habíamos visto esta fotografía de la raza cacahuacintle, pero aquí lo que quiero mostrarles es cómo dentro de la misma raza, cacahuacintle, existe todavía una gran variación. Esto que están viendo ustedes aquí son mazorcas de maíz cacahuacintle provenientes de diferentes productores. Entonces, por ejemplo, esta mazorca grande de numerosos granos pertenece a una comunidad en el Estado de México, en Calimaya. Pero ahí muy cerquita en Nativitas se sigue conservando este cacahuacintle de 8 hileras de granos. Aquí podemos contarlas, 1, 2, 3, 4, y si damos la vuelta son 8 hileras de granos, granos más grandes. En Puebla y Tlaxcala, sin embargo, tenemos unos cacahuacintles más pequeñitos, de mayor número de granos, pero también con una gran importancia e historia, ¿no? Entonces, aquí es posible ver cómo no solo tenemos las razas de maíz, sino que debajo de las razas todavía tenemos cantidades de variedades de cultivares que han ido desarrollando los productores. Entonces México tiene una de las diversidades más amplias de maíz que existen en el mundo, ¿no? Ahora, quiero hacer mención, posterior a este trabajo que hicieron los doctores Wellhausen en los años 40, no se había vuelto a hacer una investigación de importancia nacional y gracias a la colaboración de estas tres instituciones, la CONABIO, que de hecho pues es quien nos invitó a presentar esta charla, el INIFAP y el Instituto Nacional de Ecología, se realizó este gran proyecto, el proyecto global de maíces nativos, el cual pues conjuntó a una gran cantidad de instituciones académicas y educativas de nuestro país, gubernamentales, y además, pues cerca de casi 300 investigadores a nivel nacional para hacer de nueva cuenta una colecta nacional. Se tomaron y se gestionaron una enorme cantidad de información que hoy en día tenemos gracias a esta labor y además se hizo una enorme labor de promoción y difusión acerca de la diversidad de maíz, ¿no? Uno de los productos importantes pues fue la publicación de este libro y luego también se hicieron muchas, muchas publicaciones a nivel regional, a nivel estatal, en la cual se presentaron los resultados de todas estas colectas e investigaciones. Entonces, para aquellas personas que están interesadas en conocer acerca de la diversidad de maíces que se tienen en los estados, pues les recomiendo que acudan a estas fuentes de información, ¿no? Aquí podemos ver este póster, este cartel que publicó la Conavio y que ustedes pueden acceder a su portal. De hecho, pues yo les recomiendo mucho que visiten el portal de Conavio y que conozcan la gran información que tienen ahí. Ahí podrán ustedes encontrar cada una de las razas de maíz tiene una ficha con su mapa, con la distribución geográfica que tienen cada uno de estos maíces, además de una numerosa colección de textos,
de artículos científicos relacionados con toda la diversidad, ¿no? También se hicieron fotografías. Aquí comparto algunas de las fotografías que se obtuvieron gracias a este gran proyecto global de maíces, ¿no? Aquí pueden ver pues muchas de las razas, tabloncillo, tuxpeño, ancho, bandeño, en donde pueden ver pues la enorme riqueza que tiene México en sus maíces, ¿no? Y ahora pues vamos a hablar, ya pasando un poco de la diversidad, ustedes ya pudieron ver toda la riqueza que tiene México. Esta riqueza también pues es la que forma parte de nuestras recetas y de nuestra base alimentaria, ¿no? Aquí es muy importante hablar que México está compuesto por diversas culturas. Es muy difícil hablar de cocina mexicana, de cocina yucateca, sino que es necesario hablar de las diferentes pueblos indígenas, de las diferentes etnias, lenguas que conforman nuestro país. Y en cada una de estas diferentes culturas se desarrollaron diferentes maíces, ¿no? Entonces, cuando hablamos de cocinas, pues es importante hablar de diferentes maíces, de diferentes ingredientes. Y aquí como este, también es importante hablar que todavía en la actualidad en México existen cerca de 2 millones de productores de maíz que siguen cultivando las variedades nativas o criollas y que están conservando la biodiversidad, ¿no? Esta biodiversidad pues se ha logrado gracias a una selección y a una siembra continua por cientos de generaciones para que hoy en día pues sigamos teniendo esta riqueza, ¿no? México tiene maíces para diferentes platillos. Aquí les pongo estas imágenes para hacer, pues, notar cómo nunca un mexicano haría un pozole con un maíz para palomitas. Tenemos maíces especiales para palomitas, tenemos maíces especiales para pozole, hay maíces como el maíz cacahuacintle, que es especial para elote, tenemos maíces como los bolitas, que son especiales para tlayuda. Y estos saberes, esta cultura, sigue presente en las comunidades de nuestro país. Vamos a hablar acerca de algunos maíces importantes y su relación con la cocina. Nosotros como fundación hemos venido trabajando mucho por dar a conocer que México es la cuna de las palomitas de maíz. Aquí pueden ver 7 de las razas mexicanas con las cuales se pueden elaborar palomitas de maíz. El maíz palomero toluqueño, el Jalisco, Chihuahua, Chapalote. 3 de estas razas, el maíz chapalote, el altel y el toluqueño, son consideradas como las razas más antiguas de nuestro país. Los mexicanos comimos antes palomitas que haber comido tamales, gorditas, tortillas y muchos otros alimentos de maíz. Lamentablemente estos maíces se han ido cayendo en desuso, pero es importante que conservemos estas variedades para poder pues continuar con nuestra tradición de consumir palomitas que seguramente tienen una antigüedad mayor a los 6,000, 7,000 años de antigüedad. Aquí pueden ver algunos ejemplos. El maíz palomero toluqueño. Esta es una variedad en la cual nosotros hemos venido trabajando. Aquí pueden ver a una de las productores, la señora Mercedes de Chotejé, en el municipio de San Felipe del Progreso. Y pueden ver también cómo estas palomitas no únicamente se siguen utilizando en la cocina, sino que también se siguen utilizando como un elemento ceremonial, como una ofrenda que se hace en diferentes fiestas y ceremonias mazahuas y otomís para pues celebrar a algunos santos o celebrar alguna ceremonia para pedir pues una buena cosecha, para poder pedir la lluvia y otras celebraciones, ¿no? Aquí pueden ver la riqueza de este maíz palomero toluqueño, cómo se puede presentar en diferentes colores. Tenemos palomeros toluqueños, algunos de ellos ya un poco mezclados también con la raza cónico palomero, pero miren la belleza de estos maíces y cómo de todos ellos podemos obtener palomitas de maíz que siempre van a ser blancas porque la palomitas se genera a partir de los almidones del maíz y esta coloración que vemos, especialmente los maíces rojos y azules, únicamente se encuentran los pigmentos en la cascarita, en el pericarpio. Y por eso en el interior pues vemos que todas las palomitas
pues se ven de color blanco debido a los almidones. Pero también tenemos otros maíces palomeros. Aquí podemos ver el maíz chapalote. Es considerado uno de los más antiguos y se sigue cultivando en Sonora y Sinaloa. Aquí pueden ver a un señor, un productor que está tostando el maíz chapalote, está haciendo palomitas, las cuales son molidas y se elabora un pinole muy tradicional en Sonora. Este pinole se puede tomar con agua, se puede tomar con leche y es un desayuno tradicional de Sonora, de Sinaloa, de Chihuahua. También es muy habitual generar estas bolas de palomitas que reciben diferentes nombres. En algunas regiones les llaman ponteduros, en otros lados les llaman simplemente bolas de palomitas, pero que también tienen una larga historia hacia el pasado. Se hablan en la crónica de los españoles a su llegada, ellos hablan sobre un alimento que se llama soali, y este soali se elaboraba a base de amaranto tostado y maíces tostados o palomitas de maíz. Entonces son alimentos con una gran historia, ¿no? Tenemos maíces reventadores maravillosos en la Sierra de Manatlán, en Jalisco. También se encuentran distribuidos en Michoacán, en Colima, inclusive en Nayarit. Y miren nada más la belleza de estas mazorcas. Pueden reventarse, pueden utilizarse para hacer palomitas. También se utilizan para hacer tortillas, se pueden hacer tamales, elotes. A mí me tocó asistir en esta comunidad, que además tienen un banco de semillas. En el cual pues disfrutamos de unos ricos elotes de esta raza de maíz reventador. Localmente a este maíz se le conoce como maíz guino y pues es una de las razas de maíz palomero. Ahora, uno de los platillos más emblemáticos de nuestro país pues son los pozoles. Ahorita que vienen las fiestas patrias, muchos mexicanos van a disfrutar un rico pozole y aquí pueden ver la enorme cantidad de variantes que se tienen de pozole en los diferentes estados. Aguascalientes sirve este pozole rojo, mientras que en Puebla hacen pozoles blancos. En Guerrero cada jueves es muy tradicional consumir este pozole verde. En Sonora, pues muchos de nuestros estados tienen pozoles especiales. Colima, por ejemplo, tiene este pozole seco, ¿no? Es un pozole que no tiene caldo, pero se ha hablado mucho acerca de las recetas para elaborar estos pozoles, de cómo se utilizan diferentes chiles, se utilizan diferentes carnes, pero se ha hablado muy poco acerca de que todos estos pozoles se elaboraban con diferentes maíces. Y aquí les queremos mostrar tan solo algunos de los principales maíces que se utilizan en el país para elaborar pozole. En el caso de Guerrero se utiliza este maíz ancho. En la zona centro, en el Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Morelos, se utiliza el maíz cacahuacintle. En Nayarit, en Jalisco, se utiliza el maíz bofo. También en Nayarit está este maíz jala, que es maravilloso, uno de los maíces más grandes. Se elabora también para pozole. Y en el caso de Michoacán y Jalisco también se utilizan de la raza elotes occidentales, maíz colorado, maíz prieto, que también se le llama en algunas regiones, ¿no? Entonces aquí podemos ver cómo desafortunadamente México ha perdido o no ha puesto la atención debida a clasificar los tipos de maíz que componen la cocina mexicana. Este caso del pozole es un caso muy claro de ver cómo no hemos prestado atención a las diferentes variantes de maíz que tiene nuestro país en todas las regiones. Ustedes imagínense viendo esta fotografía y piensen si cada uno de estos maíces tendrán el mismo sabor, tendrán la misma textura. Sin duda que no. Cada uno de estos maíces tiene su identidad, tiene su propio sabor. Y esto es lo que hace rica nuestra cocina, ¿no? El que nosotros conservemos este conocimiento para elaborar pozoles diferentes. Y eso nos va a ocasionar que querramos ir con gusto a Michoacán a probar un pozole especial de Michoacán o ir a Guerrero a sus jueves pozoleros a disfrutar un pozole de maíz ancho, ¿no? Ahora, en el término de lotes, ahorita justamente el mes de agosto y septiembre son los meses de mayor producción de elote en México. Y aquí les quiero mostrar algunos de los elotes
variadísimos que tenemos en México. Aquí pueden ver elotes de la raza cónico. Aquí podemos ver estos elotes que ven en esta imagen, se cultivan en la Ciudad de México. Estos son elotes de Chiapas, elotes de Jalisco, los elotes cacahuacintles del Estado de México. México tiene una variedad enorme de elotes en color, textura, forma, cada uno de ellos con sabores diferentes. Aquí les muestro este maíz maravilloso, el maíz jala, maíz de húmedo, como se le conoce localmente, es un maíz de Nayarit. Aquí pueden verme disfrutando uno de estos elotes deliciosos. Vean el gran tamaño de estas mazorcas. Cada año, el día 15 de agosto, se lleva a cabo un concurso. Aquí podemos ver en esta fotografía de la izquierda al ganador del año pasado, que fue el señor Carmen, bueno, de hace 2 años, el señor Carmen y el Ismael Elías, con estas mazorcas, las cuales superan los 40 centímetros de longitud, ¿no? Entonces imagínense la riqueza que tenemos pues en elotes, ¿no? Por ejemplo, hay regiones que tienen maíces especiales. Aquí podemos ver este horno que se hace bajo tierra, es para elaborar una receta muy tradicional yucateca y campechana, ¿no? De Campeche, que es el pibipollo. Y este pibipollo, que es una técnica muy ancestral, así es probable como se elaboraran muchos de los tamales iniciales de nuestra historia, bajo tierra, cocidas a vapor. Este tipo de tamal se emplea un maíz de la raza Naltel, como podemos ver, de color amarillo, mientras que cuando ellos cocinan estos elotes bajo tierra también, ellos le llaman a este platillo pibinal, y para para este tipo de platillo se utiliza el color rojo, el Naltel, pero color rojo. Entonces, existe la costumbre de utilizar maíces diferenciados en la cocina, ¿no? Aquí, por ejemplo, les mostramos una de las razas más emblemáticas de la cocina oaxaqueña. Ustedes seguramente han escuchado que en las semanas anteriores, pues la tlayuda obtuvo reconocimiento en esta serie de Netflix como uno de los platillos callejeros más importantes del mundo, ¿no? Bueno, pues esta tlayuda se elabora con un maíz en especial, principalmente con este maíz de la raza bolita, que aquí les mostramos esta maravillosa imagen de tantos colores, tantas formas, con la cual pues se elaboran las tlayudas y tostadas y tortillas blandas en Oaxaca, que tanto disfrutamos y que tanto orgullo nos dan y que nos han posicionado en el mundo como una cocina de gran valor, ¿no? También en Oaxaca existe otro maíz muy especial, es el maíz zapalote, es un maíz pequeñito que no crece muy alto debido a que justamente está adaptado para una zona de grandes vientos, ¿no? Ahí cerca del istmo de Tehuantepec. Y con este maíz zapalote se elaboran los tradicionales totopos. Totopo en náhuatl quiere decir tostado. Entonces, este es un maíz tostado que se elabora, una tortilla de maíz tostado que se elabora en estos hornos tradicionales llamados comixcal. Este es otro de los platillos que está asociado claramente con una de las maíces diversos, ¿no? Por ejemplo, en el centro del país tenemos un gran aprecio por los tlacoyos, por las tortillas azules. No podríamos imaginarnos un taco de barbacoa, pues si no está acompañado de una rica tortilla azul. Es muy común que comamos los tacos de barbacoa con tortilla azul en Hidalgo, en el Estado de México. Hay muchos guaraches, hay muchos sopes que se elaboran con maíces azules. Y principalmente, pues toda esta zona del altiplano del Estado de México, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Morelos, tenemos unos maíces de la raza cónicos y chalqueños en múltiples colores, pero el color azul es uno de los que ha tenido siempre un gran aprecio y un gran arraigo en las culturas del centro de nuestro país, ¿no? Por ejemplo, unos maíces maravillosos, unos maíces morados. Aquí pueden ver esta imagen cultivada ya en el Estado de México, pero este es un maíz que se utiliza en las comunidades de San Juan Ixtenco, es una comunidad de origen otomí, y con este maíz morado y con unos ayocotes, que son una especie de frijol especial,
Se elabora este atole agrio con el cual se celebra y se venera la fiesta de San Juan cada 24 de junio, ¿no? Por ejemplo, estas gorditas que son tan tradicionales de la villa o de muchas otras iglesias, antiguamente era muy común encontrar a vendedores o vendedoras de gorditas de maíz cacahuacintle. Estas gorditas tienen su origen en este importante maíz del cual ya hablamos también, que es muy apreciado para hacer pozole y para hacer elotes, ¿no? El maíz dulce que les presenté hace tiempo es un maíz que se continúa sembrando en Jalisco, especialmente para la elaboración de este platillo que son los ponteduros. Este es un maíz que se tuesta. En el momento en que se tuesta, todas estas arruguitas se desaparecen, el maíz se infla, se vuelve muy suave, muy rico, y luego se cubre con un poco de piloncillo o de azúcar, se garapiña y se obtiene este dulce tradicional, pues que era parte de los regalos y de los aguinaldos que se le daban a los niños y a las familias en Jalisco y en otros estados, ¿no? Y así podríamos hablar de una enorme cantidad de platillos, pero quiero cerrar con las tortillas. Desafortunadamente hemos generalizado a la tortilla de maíz como si fuera una sola única tortilla de maíz blanco, pero la realidad es que México tiene una enorme diversidad de tortillas. Las tenemos desde las más pequeñas a las más grandes. Tenemos tortillas de todo tipo de colores, sabores, texturas. Y esta gran cultura de tortilla está relacionada con toda la diversidad de maíces que tiene nuestro país. Las tortillas de Michoacán no se elaboran con el mismo maíz que las tortillas de Oaxaca. Las tortillas de Yucatán lo mismo, son diferentes. Cada región tiene sus propias tortillas y es por eso tan importante que conservemos esta diversidad para que entonces podamos conservar nuestra cocina mexicana. Y justamente pues quiero cerrar con esta imagen que vemos aquí de un nuevo proyecto que está comercializando y transformando maíz en Mérida, Yucatán. Es una empresa que se llama Pancho Maíz. Y también hacer referencia a que México cumple este año 10 años del reconocimiento de su cocina como patrimonio intangible de la humanidad. Y esta pequeña presentación que quise compartirles el día de hoy, pues es para ponernos a reflexionar y a darnos cuenta cómo el maíz es el ingrediente central y más importante de toda nuestra cocina. Por lo tanto, no podemos hablar de conservación de nuestra cocina si no hablamos de la clasificación y de la consideración de los diferentes maíces en nuestras cocinas regionales. Es muy importante que trabajemos para que estos maíces se sigan cultivando, se sigan consumiendo, que no permitamos la generalización, porque si permitimos que se generalicen nuestros maíces, vamos a perder una gran riqueza cultural y biológica, ¿no? Hoy en día México está enfrentando muchos problemas que atacan a la biodiversidad. Es muy importante que nos mantengamos unidos, que logremos que el gobierno mexicano, que las instituciones, que los cocineros, que pues todos los consumidores de maíz en México valoremos este gran tesoro que tenemos y que lo conservemos para las siguientes generaciones. Entonces, bueno, pues con esto les doy las gracias, ¿no? Aquí les dejo mis datos, aquí están pues todas nuestras redes sociales. Nosotros tenemos una página de Facebook, tenemos también pues las páginas de la página de internet donde vamos a estar ahorita compartiendo muchos artículos, mucha información en torno al maíz. Y luego pues bueno, nuestro Facebook, nuestro Instagram, aquí pueden verlos, aquí está mi celular y mi correo electrónico, ¿no? Pero bueno, voy a dar lectura a algunas de las preguntas. Perdonen que no tomé las preguntas durante la exposición, pero creímos que era mejor, más respetuoso para ustedes hacer la presentación completa y ya después, pues contestarlas, ¿no? Entonces, bueno, aquí me están preguntando en el estado de Morelos, ¿qué organizaciones o personas se han encargado de la conservación de los maíces adaptados a este tipo de suelo?
como sociedad común, ¿cómo podemos fomentar? Bueno, vamos a contestar esta primera. Ahorita precisamente la Universidad Autónoma de Morelos está realizando algunas investigaciones y están trabajando mucho con la conservación de maíces. También se pueden acercar al INIFAP. Ahí hay algunas estaciones del INIFAP en donde pueden conocer más acerca de los maíces de Morelos, ¿no? Como sociedad común, me preguntan cómo podemos fomentar y promover la conservación de maíces. Pues yo creo que como sociedad, pues tenemos el consumo como una herramienta muy fuerte, ¿no? Yo creo que tenemos que empezar como mexicanos a cuestionarnos qué maíz queremos, de qué maíz nos queremos alimentar. Todos estos maíces que vimos en esta presentación son maíces que tienen un contenido nutricional muy, muy alto. Hay maíces como los maíces rojos y azules que contienen antioxidantes llamados antocianinas, que son muy saludables bueno, muy benéficos para la salud. Los maíces amarillos y naranjas contienen carotenos. El maíz es una excelente fuente de energía, tiene fibra, tiene proteína también en menor proporción, pero es importante la, la proporción de proteína, ¿no? Entonces, pues, ¿qué podemos hacer? Consumirlos, sembrarlos, promoverlos, apoyar las labores que están realizando instituciones como la Conavio y las instituciones como nosotros, Fundación Tortilla y muchas otras instituciones que en México se han dedicado a promover la conservación de estos maíces, ¿no? ¿A qué se debe la pigmentación tan distinta de los granos si tienen el mismo origen? Pues esto tiene mucho que ver con las características geográficas, las condiciones de suelo, que poco a poco fueron impartiendo sus características al maíz. El maíz fue desarrollando todos estos colores, estas variantes, gracias a su interacción con los suelos, con los climas, el agua diferente, las altitudes y por supuesto la interacción con el ser humano, ¿no? ¿Qué trabajos hay actualmente para preservar las variedades de maíz? Pues existen muchas labores. Existen pues las labores de la Conavio, lo que hacemos nosotros en Fundación. Existen muchos nuevos proyectos. Nosotros los invitamos a que visiten nuestra página. Estamos haciendo una recopilación de proyectos a lo largo del país que están trabajando con maíces nativos. Eh, por ejemplo, desde la política pública este año se aprobó una ley para la protección de los maíces nativos. Hay muchas iniciativas muy positivas que se están llevando a cabo, ¿no? Sí existe riesgo, ¿no? Para la introducción de los maíces transgénicos. Es por eso que como sociedad tenemos que fortalecer nuestra postura de que no queremos, no vamos a permitir que ingresen los maíces transgénicos para su siembra en México, ¿no? Bueno, ya el control de plagas, bueno, vamos a pasar a otras preguntas. Eh, ¿Podría comentar algo acerca del control de plagas en el maíz? Existen instituciones como es, por ejemplo, el INIFAP, que tiene muchos materiales, también el CIMIT tiene muchos materiales acerca de control de plagas. Hay un manual muy bueno de plagas de maíz en CIMIT, también otras universidades estatales también han trabajado mucho con el tema, ¿no? ¿Podemos saber cuál es la antigüedad de las razas de maíz? Pues sí, más o menos podemos tener cierta información. Si ustedes ingresan al portal de la Conavio, ahí van a encontrar mucha información particular de cada una de las razas de maíz. Sí se tiene conocimiento de cuáles razas son más antiguas que otras. Ahorita mencionamos los maíces palomeros, que pertenecen a un grupo racial más antiguo que todas las demás. Y hay razas más modernas, como el caso por ejemplo, el maíz jala es un maíz un poco más moderno que los palomeros, ¿no? Aquí, por ejemplo, que si se han identificado algún rasgo predominante en ofrendas funerarias prehispánicas. Saludos de Cargill, Gales. Mucho gusto, muchos saludos. Eh, pues exactamente en ofrendas funerarias no tengo conocimiento. Lo que sí es que en muchas excavaciones arqueológicas se han encontrado fragmentos de maíz, se han encontrado granos, y sí, ahí, por ejemplo, pues se han identificado muchos de los granos palomeros,
se han identificado granos similares a los granos de maíz chapalote. O sea que sí hay algunos trabajos en donde han asociado los maíces arqueológicos con las variedades actuales, ¿no? Aquí una persona que es nutrióloga se interesa saber si existe una sola tabla de comparación respecto al valor nutricional completa de todos estos maíces. Aquí, pues precisamente esta diversidad que tenemos de maíces también, pues se puede encontrar en la nutrición. Todos y cada uno de estos maíces tienen diferentes componentes de proteínas, de fibras, de almidones, de carbohidratos, que se han estudiado mucho. Existen numerosos trabajos en el Colegio de Postgraduados, en la Universidad de Chapingo. Hay una doctora, la doctora Griselda Vázquez, ha estudiado mucho la caracterización de maíces, la doctora Yolanda Salinas. Ellas tienen numerosas publicaciones acerca de las diferentes características nutricionales de maíces, aparte de muchos otros investigadores muy importantes en nuestro país, ¿no? ¿Existe alguna feria en donde se expongan los maíces y las comidas? Existen varias ferias de maíz. De hecho, la Conavio participa en algunas de ellas. Hay una feria muy importante que es la Feria de la Agrobiodiversidad, que se lleva a cabo cada mes de noviembre en el estado de Oaxaca, y que participan también otras instituciones. Hay ferias en Tlaxcala, la feria del Grupo Vicente Guerrero, se realiza en la comunidad de Españita. Hay otra feria muy importante en San Juan Ixtenco, Tlaxcala. Se realiza una feria muy importante también en Amealco, Querétaro. Hay hay muchas ferias de maíz. Generalmente estas ferias se realizan en los meses de febrero, marzo, abril, cuando muy tarde. Entonces, si ustedes buscan en internet o buscan en el Facebook, ustedes van a encontrar información acerca de esto, ¿no? ¿Qué opino yo del maíz transgénico? Bueno, pues el maíz transgénico es una tecnología que han desarrollado, pues científicos que carecen de todo este conocimiento y todo este bagaje cultural que tenemos como mexicanos. Para estas grandes empresas, el maíz no representa nada más que una simple mercancía. Es un maíz que jamás siquiera es tocado por la mano del hombre. Es un maíz muy diferente el que se utiliza hoy en día para la industria que los maíces mexicanos que tenemos de gran valor cultural y nutricional, ¿no? Entonces, ¿qué opino? Pues bueno, yo estoy en contra de los maíces transgénicos. Pienso que México tiene una enorme área de oportunidad para aprovechar sus recursos nacionales, para dar oportunidades a los cerca de 2 millones de productores que tenemos en México y cada día incrementar nuestro consumo nacional de maíces, ¿no? ¿Cómo afectan los transgénicos en la diversidad? El maíz es una planta que se poliniza por viento, entonces no es posible controlar la cruza de los maíces transgénicos con nuestras variedades nativas. Es por ello que nos preocupa tanto. Un maíz transgénico con el polen que libera puede contaminar y puede transmitir estos genes que obtienen de otros animales, de otras bacterias, pueden transmitirse a su descendencia, ¿no? Las próximas generaciones de semilla van a tener este maíz, ¿no? ¿Cómo afecta? Bueno, pues le confiere características que ya no son las mismas que las de nuestros propios maíces, ¿no? Además de que los maíces transgénicos pues están asociados a un sistema de cultivo de gran escala, con una enorme cantidad de agroquímicos que han generado que la agricultura, de ser un sector muy limpio, muy natural, muy ecológico, se ha convertido ya en el sector más contaminante del mundo y eso porque nos alejamos del verdadero conocimiento agrícola, ¿no? Bueno, ¿qué porcentaje se siembra? En México no está permitida la siembra de maíz transgénico. Esto es muy importante aclararlo, existe mucho esta confusión. México tiene una prohibición y no existe una sola planta de maíz transgénico sembrada en México, por lo menos en la parte oficial, ¿no?
Es probable que haya alguna liberación no intencionada, pero si existe y ustedes conocen alguna siembra de maíz transgénico, es algo que se puede demandar y se puede exigir a las autoridades que destruyan estos cultivos, ¿no? Bueno, tienen contactos para poder conseguir las diferentes variedades, pues bueno, hay diferentes grupos de productores, hay empresas que se dedican a comercializar maíces, ahí con todo gusto, aquí están mis datos, yo con todo gusto los podemos poner en contacto con algunas personas, ¿no? ¿Dónde se pueden conseguir los dos libros mencionados en su exposición? Ustedes pueden encontrarlos en internet. Me parece que las dos versiones, los dos libros existen en versión digital. Aquí probablemente podemos en la página de la CONAVE, en los comentarios, yo con todo gusto podemos ponerles ahí las ligas para que puedan acceder, ¿no? Bueno, quedan muchas preguntas, pero bueno, yo voy a ingresar a, pues a la página de Facebook de Conavio para poderles darles respuestas a todas y cada una de estas preguntas. Yo les agradezco muchísimo a todos ustedes por la atención, por habernos escuchado. Los invito a seguir nuestro trabajo en Fundación Tortilla. Nuestra intención pues es promover la cultura y conocimiento del maíz de la misma forma que lo hace la Conavio. Para mí es un honor participar en este foro por invitación de los colegas y compañeros de Conavio. Y pues muchas gracias y los invito a que continúen consumiendo y disfrutando de maíces mexicanos y que hagamos patria consumiendo solo maíces mexicanos. Pues muchas gracias y hasta pronto. Gracias.